Y dice Lucas capítulo 6, verso 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El día de hoy, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para usted es la vida espiritual de Jesús. Mire, aquí dice este pasaje que el discípulo no es superior a su maestro. Y en otras versiones dice, más el que va creciendo en su vida espiritual llega a ser como Jesús. Las partes finales de este verso dice, más el que va creciendo en su vida espiritual llega a ser como Jesús. Una de las cosas que la religión enseña es que la vida espiritual es algo inalcanzable. Una de las cosas que la religión nos enseña es que solo los santos, ¿verdad?, pueden alcanzar una vida espiritual, pero Jesús nos muestra que la vida espiritual es alcanzable. ¿Sí dice amén conmigo? ¿Sabe qué? Nunca se imaginaron los fariseos tener tantos discípulos como los que tienen el día de hoy. El día de hoy hay un montón de discípulos de fariseos. Ni existen las escuelas de los fariseos, pero tienen sus discípulos, tienen sus seguidores, tienen imitadores de ellos. Entonces el fariseo es aquel que siempre está juzgando la vida espiritual de los demás, aunque su vida espiritual es un desorden. El fariseo es el que piensa que tiene autoridad para juzgar, para señalar. El fariseo es el que anda acomodando y ordenando cómo se deben de hacer las cosas en la iglesia. El fariseo es el que se para y dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, mejor hagamos esto. El fariseo es aquel que no ora y quiere reprender al que ora. El fariseo es el que no sirve, no ayuna, no busca de Dios y quiere reprender al que busca de Dios. No sé si alguna vez le ha pasado así, que alguien se acerca a usted y usted ha orado, usted lee su Biblia, usted viene a la iglesia, ese sinvergüenza ni se aparece en la iglesia, ni busca de Dios y te quiere juzgar y te quiere decir que está bien y que está mal, o peor, te quiere convencer de que él se fue de la iglesia porque la iglesia está mal. Te quiere decir de que él ya no lee la Biblia porque no está bien las cosas que en la Biblia vienen, que la Biblia se contradice. Hay personas que tienen una mala vida espiritual y quieren juzgar al espiritual. Y el apóstol Pablo dice, el que tiene una vida espiritual no juzga, sino que él es juzgado por su misma vida espiritual. El que tiene una vida espiritual no juzga. ¿Me motivan sus amenes? Pero a aquel que tiene una vida religiosa, una vida carnal, a ese siempre lo vas a ver con el juicio en la boca. Ese siempre anda queriendo acomodar la vida de los demás. Se hace víctima de todo lo que le pasa. Y son sus propias decisiones las que lo llevan a ese lugar. En estos tiempos que vivimos, el mundo está atravesando una crisis en diferentes áreas. La iglesia está atravesando una crisis religiosa. ¿Y sabe qué? No importa si eres cristiano o no eres cristiano, las personas en general están atravesando una crisis de valores, donde la gente está haciendo a un lado sus valores y aún siendo cristianos hacen un montón de barbaridades y dice el apóstol Pablo, se comportan peor como los del mundo. La palabra del Señor nos muestra aquí en el verso que acabamos de leer y dice, a aquel que empieza a crecer en su vida espiritual, se empieza a parecer a Jesús. Aquel que empieza a avanzar en su vida espiritual, empieza a parecerse a Jesús. Pero el que no avanza en su vida espiritual, no tiene la forma que tiene Cristo. Entonces nosotros decimos, bueno, es que yo ya llevo mucho tiempo, pero no veo a Cristo en mí. Porque tenemos nosotros que crecer en nuestra vida espiritual. No se puede seguir a Cristo sin crecer en tu vida espiritual. Hace unos domingos atrás les decía que hay muchos salvos sin estatura. Gente que dice, algún día fui a la iglesia, algún día serví, algún día leí la Biblia, pero se quedaron enanos espirituales y no crecieron. Son salvos, pero no han desarrollado su vida espiritual. La vida espiritual nosotros la tenemos que desarrollar. ¿Sí dice amén conmigo? La vida espiritual de Jesús, en la mente de Jesús, es que la iglesia sea un lugar espiritual.
Que la iglesia sea un lugar donde la gente pueda venir y desarrollar su vida espiritual. ¿Me motivan sus amenes? Ahora, entiéndame por favor esto. El problema es que yo quiera venir y yo decir cómo quiero crecer espiritualmente. Imagínense que usted es maestro, llegan sus alumnos y le dicen, yo quiero graduarme pero sin hacer estas tareas, sin aprobar esta materia, sin pasar por este proceso. No se puede. Y a veces la gente viene a la iglesia y dice, pero ¿por qué tengo que bautizarme? Porque tu crecimiento espiritual es importante. ¿Por qué tengo que ordenar mi vida? ¿Por qué tengo que hacer las cosas que la Biblia dice? Porque tu crecimiento espiritual depende de ello. Aquel que no tiene un crecimiento espiritual siempre está viniendo y yendo. Pero es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Por eso le vuelvo a repetir. La gente que en los tiempos de Jesús, a los que llamaban los fariseos, se vestían como gente espiritual. Ellos vivían en el templo. Ellos servían en el templo, pero cuando abrían su boca, solo era para juzgar. Cuando abrían su boca, dice la Biblia que era para poner cargas en las personas que ni ellos llevaban. Entonces le vuelvo a repetir, hay gente que usted va a ver, ¿verdad?, que le dice a usted, no, es que la iglesia debería hacer esto, y ellos no lo hacen. Es que la iglesia debería de hacer más obra social y ellos no hacen nada. Es que la iglesia debería de tener más tiempo de oración y ellos no oran. Hay gente queriendo ordenar la vida espiritual de los demás. Por eso escúcheme bien, cuídese de estar prestándole sus oídos a un fariseo de este tiempo, a un religioso de este tiempo que te va a condenar y te va a convencer de que abandones tu vida espiritual. Y lo peor, como dice ahí el pasaje de inicio, es que tú te vuelvas un discípulo de él. Y ahora tú también andes condenando a otros. Y ahora tú también comiences a sacar a otros de la iglesia. Entonces, a veces le digo a los líderes, hay gente en la iglesia, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que no nos ayudan a pescar ninguna alma para Cristo, pero bien están adentro de la barca tirando las almas otra vez al mar. Con su vida espiritual que no es correcta. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Diga conmigo, debo de ser fiel. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces una persona debe de ser fiel, debe de ser leal. Yo le decía a usted que si usted va a admirar la fe de alguien, busque que sea de un hombre o de una mujer que permanezca, que sea leal al Señor. Pero no de esos que van y vienen. ¿Me motivan sus amenes? No de esos que van y vienen. No. Si usted va a imitar la fe de alguien más, que sea de alguien que es fiel, de alguien que ha permanecido durante los años. Ya llevo algunos añitos, ¿verdad?, en el ministerio. Y he visto a muchos hombres, hablando de pastores, ¿verdad?, que van, que vienen. Y ¿sabe qué? Hubo mucho tiempo que estuve sentado admirando el ministerio de ellos y decía, qué tremendo, algún día quisiera ser así. Y de repente, no sé por qué motivo, dejaron de servir al Señor, dejaron de seguirle, dejaron de ser fiel al Señor. Entonces ahora son personas, ¿verdad?, las cuales aprecio, pero ya no puedo venir y querer que mi fe crezca a la sombra de la fe de ellos. Entonces hay personas que tuviste algún día servir en este púlpito, servir en estos ministerios, en el liderazgo de la célula y se apartaron del Señor. Escúcheme bien, número uno, no te vuelvas juez de ellos. Ni tú ni yo somos nadie para juzgarlos. ¿Me motivan sus amenes? Ni tú ni yo somos nadie para juzgar. El fariseo de este tiempo siempre dice que está preocupado por el que se apartó del Señor, aunque no ha hecho ni una sola oración a favor de esa persona. Siempre dice, ay, ¿dónde está aquel hermano, aquella hermana? Y empieza a juzgarlo. Y dices que estoy preocupado. ¿Ya oraste por él? No he orado todavía, ahí luego oro. ¿Ya ayunaste por él? ¿Apartaste un día y te pusiste a ayunar por él? Entonces no te preocupa.
Es una mentira esa. En realidad no te preocupa, no te importa la vida espiritual de él. Solo te importa tu vida. Querer sentirte bien juzgando el error o la debilidad que tuvo un hermano. Esa no es la vida espiritual de Cristo. Esa no puede ser la vida espiritual de la iglesia. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imita a aquel que anda imitando a Cristo, pero no imites al que imita al mundo. Ay, es que ese hermano es muy cool, ese hermano es muy calidad, así quiero ser yo. Es que ese hermano, ¿verdad?, se peina, así quiero ser yo. No. Imita a aquel que anda imitando a Cristo. O como muchas veces le he dicho, si de verdad tu vida espiritual no puedes basarla en ti mismo, en Cristo, y necesitas a la fuerza de poder ver a alguien más, entonces no escojas al que mal anda. Amén. Ya no quiero orar porque ese hermano anda mal. ¿Y por qué tienes que escogerlo a él? Habiendo otros que son imitadores de Cristo, escoge al que imita a Cristo. Amén. No escojas imitar a aquel que no imita a Cristo. Aquel que no tiene una fe fuerte, firme. Tenemos que imitar a Cristo. Imita a Cristo en 3 cosas muy importantes. Número 1, en poder conocer la palabra de Dios. Imita a Cristo en conocer la palabra de Dios. Les decía hace un momento que nosotros, cristianos o no cristianos, el día de hoy están en crisis por falta de valores. ¿Verdad? Por falta de valores. Hay cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que aquí tiene, mire, su Biblia, y en este mismo aparato que lee su Biblia ve pornografía. En este mismo aparato que tiene su Biblia y la lee, en este mismo aparato que escucha cantos de alabanza, anda conversando cosas incorrectas en WhatsApp o en Facebook. Entonces, eso, hermanos, se le llama falta de valor. Eso se le llama falta de valor. Mandas un mensaje ahorita bendiciendo a una persona y luego en el mismo WhatsApp mandas a otro mandándole al infierno o maldiciéndole o diciendo groserías. Otra de las cosas que tenemos que imitar de Jesús es que debe de haber congruencia en nosotros. Entonces no podemos tener fuentes de las cuales estén saliendo agua dulce y agua salada. No puedes estar teniendo fuentes de las cuales están saliendo bendición y maldición. No puedes tener una mesa donde el domingo sientes ángeles y el lunes sientes a demonios. No puedes tener una mesa donde te sientes a comer con ángeles y también te sientes a comer con demonios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El espiritual debe de estar definido. El espiritual debe de tener una identidad clara. Y cuando más avanzan las tinieblas, más se nota los que son de Cristo. Más se nota aquellos que aman y que sirven al Señor. Más se te debe de notar. Si dice amén conmigo. Lo tercero que Cristo así que tenemos que imitar de Él es que pasaba tiempo con el Padre. Tenemos entonces, número 1, que meditar en la palabra de Dios. Número 2, ser congruentes lo que decimos. Y número 3, pasar con el Padre. Aprende a tener una vida espiritual. No se nace siendo espirituales. Aunque todos nacemos con un espíritu, es algo que vamos aprendiendo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué dice ahí, iglesia? A lo espiritual. Entonces, mire, esta palabra es clara y dice, la vida espiritual no la vas a aprender con la sabiduría que te pueden dar en una escuela o en una universidad. Ahí no se aprende vida espiritual. ¿Sí dice amén conmigo? Porque le vuelvo a repetir, vemos personas que quieren andar, yo les he comentado, ¿verdad? Me he encontrado un montón de locos que me dicen, es que las iglesias deberían de ser así. Con el conocimiento que ellos tienen, quieren dirigir una iglesia. No, si yo fuera pastor las cosas fueran diferentes. Eso funcionaría a calidad. No, hombre, ahí si vieran cómo, ¿verdad?, funcionaría. Hasta les enseñaría de qué lado más caliguana. No, hombre, yo sí soy calidad. Entonces, no puede ser con sabiduría humana. ¿Sí dice amén conmigo? Tiene que ser con sabiduría espiritual.
Por eso es que cuando un ministerio se levanta sin que Dios lo levante, se le nota. Porque su sabiduría es humana y no espiritual. Entonces habla bonito, pero no provoca nada en lo espiritual. Y dice este pasaje que cuando tú aprendes del Espíritu, el Espíritu empieza a acomodar lo espiritual donde va lo espiritual. El Espíritu le empieza a acomodar. Hay muchas veces que tú juzgas cosas espirituales en la carne y el Espíritu Santo te dice, no, estás mal, no es así. Mire, nosotros todos los días vamos a tener en nuestro interior una lucha entre tu alma y entre tu razón, entre tus emociones y entre tu razón. Tus emociones te van a decir que debes de estar y que debes de apoyar a alguien que te falló, pero tu razón te va a decir, vete de aquí porque otra vez te va a volver a traicionar, te va a volver a lastimar, te va a volver a tratar mal, se va a volver a aprovechar de ti. Eso te dice tu razón, pero tú dices, es que no me puedo ir. Yo estoy seguro que todos ustedes han estado conviviendo con gente con la cual no quieren convivir. Su razón les está diciendo una y otra vez, vete de aquí. Dice amén conmigo. Pero tus sentimientos, tu emoción te dice, no te vayas, dale una oportunidad, abrázalo, ámalo. Tu razón, tus sentimientos, te dicen que debes de poder permanecer. Esto nosotros lo vemos claro en la historia de José. Mire, póngame atención en esto. Lea en toda esta semana la vida de José. Léala, por favor. Y usted se va a dar cuenta de algo muy impresionante en la vida de José. Cuando a José sus hermanos lo amarran y ellos están hablando y José está escuchando y están diciendo vamos a matarlo, están planeando su muerte. La Biblia no dice que José lloró. Lo tiran a un pozo. Es muy probable que en lo que lo tiraron se fue golpeando en las paredes del pozo, se hirió, se lastimó, cayó en el fondo del pozo y no dice la Biblia que haya llorado. A José lo vendieron como esclavo. A José, estando en la casa de Potifar, lo metieron a la cárcel y en ningún momento la Biblia dice que lloró. Pero dice la Biblia que cuando José ya está en una mejor posición, y cuando José ahora es el segundo después de Faraón, y cuando José tiene autoridad, y cuando José está bien bendecido y bien prosperado, vuelven otra vez sus hermanos, no lo reconocen, pero José sí los reconoce. Y dice la Biblia que cuando José los mira, en ese momento él se para sin decir ni una sola palabra, y se sale del lugar donde está, y se va a una habitación en la parte de atrás y comienza a llorar. Enfrente tiene a la gente que lo traicionó, enfrente tiene a la gente que lo lastimó, pero en su corazón Dios lo ha fortalecido de tal manera que él no se desahoga con venganza o con odio, sino que va y derrama su alma allá en lo secreto y allá llora y después sale y los perdona. Lea la historia de José y se va a dar cuenta usted de que muchas veces va a haber gente con la cual no vas a querer estar, pero no vas a poder irte de ahí, porque el Señor te dice que los perdones. Esa es la vida espiritual. Pero aquel que siempre está odiando, que siempre está en rencores, que siempre está en maldición, está en su carne. Porque el apóstol Pablo dice, las obras de la carne son el pleito, las obras de la carne son el odio, las obras de la carne son la venganza. Entonces no busquemos eso. No nos equivoquemos, no nos hagamos los espirituales cuando en realidad somos muy carnales. Identifiquemos qué obras de la carne en nuestra vida tenemos que vencer. Identifica, no esperes que se pare un juez o una jueza delante de ti y te diga. Identifica qué obras de la carne tienes que vencer. Identifica en qué áreas tu vida espiritual debe de crecer y debe de mejorar. Si dice amén conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir a Cristo, venir a Jesús. Y Jesús va a hacer que mi vida espiritual pueda crecer. Primera de Corintios capítulo 2 verso 13 dice, acomoda lo espiritual en lo espiritual, pero es el Espíritu Santo. Es Él el que lo va a acomodar. Si dice amén conmigo. La casa de Dios es un lugar espiritual. Por eso es que insistimos en el orden, en la cultura que tenemos que tener dentro de la iglesia, en cómo comportarnos dentro de la iglesia. No podemos venir a comportarnos dentro de la iglesia de una forma incorrecta. Si dice amén conmigo. Debo de aprender a tener una vida espiritual.
porque vamos rumbo a un lugar espiritual, al reino de Dios. Tenemos nosotros que crecer en nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 1, verso 11 y 12. Mire qué importante estos dos versos. Dice, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual. Por favor, si un pasaje se va a llevar a casa, llévese este. Dice, deseo verte para darte, para poder comunicarte algún don espiritual, a fin de que tú seas más cimentado, más confirmado, que tú tengas mayor identidad. El verso 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Cada domingo, cada reunión que yo vengo a la iglesia, yo recibo dones espirituales. Cada domingo que yo vengo a la casa del Señor, yo recibo dones espirituales. ¿Sabe que muchas veces nosotros no vemos el don espiritual y solo decimos, qué bonito sentí? Ay, sentí una gran paz. Venía con un dolor, con un malestar y ya no siento el dolor. A veces no identificamos que recibimos dones espirituales. Veníamos discutiendo con mi esposa, peleados. En la administración nos reconciliamos y vamos a casa reconciliados. Cada vez que vienes a la casa del Señor, tú recibes un don espiritual. Cada vez que venimos a la casa del Señor, dice, mira el verso, que recibimos dones espirituales para ir siendo cada vez más y más confirmados en nuestra fe. Que nuestra fe sea mayor, que nuestra fe crezca. Debes de ejercer una vida espiritual. El Hijo de Dios, la hija de Dios, desea siempre las cosas espirituales. Debo de estar dispuesto a pagar el precio por lo espiritual. Una vida espiritual no es fácil. ¿Sabe qué? Es más difícil cuando vivimos rodeados, ¿verdad?, en este mundo terrenal. Escuché una frase que me gustó un montón y dice, cada vez se vacía el mundo real y se llena el mundo virtual. Cada vez la gente pasa más desconectada de todo lo que hay en este mundo y pasa más conectada en un mundo virtual. Cada vez el mundo real está más vacío. Cada vez el mundo espiritual está más vacío. Cada vez hay menos cristianos en las iglesias. Cada vez hay más cristianos en el mundo. El centro de la iglesia no soy yo. El centro de la iglesia no eres tú. Si tú estás esperando sentirte acomodado, a gusto y que se haga todo lo que tú quieras, que no te molestemos ni te inquietemos en nada, para que no te ofendamos y no te vayas de la iglesia, tú piensas que eres el centro de la iglesia y no es así. El centro de la iglesia es Cristo. Yo soy el que debo de buscar no ofender a Jesús. Yo soy el que debo de buscar no ofender a mi Dios. Yo soy el que debo de buscar no ofender al Espíritu Santo. Soy yo el que tiene que saber que el centro de la iglesia es Cristo. Si dice amén conmigo, entonces una de las primeras cosas que debo de cuidar es mi boca. Es mi boca, porque la palabra nos enseña que cuando nosotros juzgamos y señalamos, empezamos a alejarnos de la vida espiritual. Empezamos a apartarnos de la vida espiritual. Tenemos que tener experiencias espirituales. No puede ser que tu única experiencia espiritual es cuando el pastor impuso las manos en ti y sentiste un fuego, una corriente del Señor. Eso es toda tu experiencia espiritual. No. Tú debes de tener una experiencia espiritual con Cristo en tu casa. Es que la puedes tener hasta caminando en la calle, hasta yendo en tu coche, hasta estando en tu negocio, en tu trabajo. Y ahí tienes tantos deseos del Señor. Y es tan honesto tu corazón delante de Dios que ahí el Señor te puede tocar. Y ahí tú puedes decir, estaba en mi casa y empecé a sentir una presencia, empecé a sentir un calor, empecé a tener una experiencia espiritual. Teníamos en la casa un problema de salud y oramos en familia y el milagro sucedió. En mi casa se manifestó el don de sanidad. En casa Dios hizo un milagro. Nosotros tenemos que tener nuestras propias experiencias espirituales. Debo de ejercer una vida espiritual. Si dice amén conmigo. Juan capítulo 15 verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, mire bien, nos han puesto en este lugar. ¿Para qué estoy en esta iglesia? ¿Para que se haga lo que quiero? No, me han puesto en este lugar para que yo vaya y que lleve un fruto.
No soy un árbol, no tengo ramas, no me van a salir naranjas de los brazos. Son frutos espirituales. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta en una persona, la Biblia dice que de esa persona salen frutos. Entonces, ¿sabe qué? Los dones, escúcheme bien, los dones no significa que nuestra vida con Dios esté bien. Usted puede ver personas hablando lenguas, profetizando y siendo unas personas bien tremendas, con un mal comportamiento. Y eso era lo que hacía la iglesia de Corinto. Y la Biblia, el apóstol Pablo le dice: ustedes tienen todos los dones, pero entre ustedes he escuchado que uno de ustedes tiene relaciones sexuales con su madrastra, que entre ustedes hay homosexuales, que entre ustedes hay... Empieza a darles una lista de barbaridades que hacían. Y les dice: ni en el mundo hacen las barbaridades que ustedes tienen aquí. Fíjese qué tremendo, una iglesia con dones, pero sin carácter. El carácter te lo dan los frutos del Espíritu Santo. Los dones es el poder de Dios, pero los frutos es el carácter de Dios. Entonces nosotros, el Espíritu Santo manifiesta sus dones, gloria a Dios, pero lo que más tenemos que buscar son los frutos. Que cuando una persona que nunca ha venido a esta iglesia entre por esa puerta, no le esté recibiendo una iglesia amargada donde todos nos peleamos y hablamos mal el uno del otro, donde todos señalamos, donde no. Una iglesia con frutos, una iglesia espiritual. Eso es importante que lo pueda tener usted en claro. Entonces dice aquí: yo te elegí, yo te saqué del mundo, yo te saqué de tus pecados, de tus enfermedades, para ponerte aquí y que lleves fruto. Que lleves fruto, que tú puedas tener evidencia de tu vida espiritual. Que no seas de los que dicen: uy, yo oro, yo tengo 15 años de ser cristiano. Pero mire, cuídese de esa, porque esa, no, aléjate de esas personas. Me motivan sus amenes. No, pastor, con esos son con los que más me pego, porque viera cómo me gusta el chisme. Y se ríen, pero es que ese es el problema. No, yo no dejo que nadie me hable. Usted tiene que tener cuidado cuando alguien le quiera hablar mal. Cuídese de esa parte. Dice: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él nos lo dé. ¿Por qué es importante una vida espiritual? Escúcheme bien esto y grábeselo en su corazón. Que no te sorprenda una enfermedad y tú no tienes una vida espiritual fuerte. Que no llegue a tu casa un problema en tu matrimonio, un abandono, el fallecimiento de un hijo, de algún familiar, y que tú andes mal en tu vida espiritual. Porque ese es el problema. Que luego oramos, le pedimos al Padre y no recibimos nada porque no tenemos fruto de una vida espiritual. Nuestra vida es muy carnal, nuestra vida es muy alejada y muy apartada de Dios. Siempre andamos buscando la razón y peleándonos con todos. No debemos de hacer eso. Dice ahí: ten fruto. Yo te puse para que tengas fruto, para que cuando tú le pidas algo al Padre, el Padre te lo dé. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tu vida espiritual cómo está? No, pues es que ando muy mal. Ya sé, voy a ir a buscar que alguien ore por mí. No, tu vida espiritual. No podemos estar así. No podemos esperar eso. Y cuando vienen pruebas y vienen desiertos y problemas a nuestra vida, no tenemos la vida espiritual con la cual luchar y con la cual reprender y echar fuera de nuestros hogares los problemas y las enfermedades. Y nos va mal. Nos va mal. ¿Sabe por qué el diablo gana las batallas? Porque siempre pelea contra débiles espirituales. Cuando usted lee el libro, ¿verdad?, de Éxodo, dice la palabra del Señor que los enemigos de los israelitas iban detrás de todo el pueblo esperando a que fueran quedando rezagados los enfermos, los débiles y los sedientos. Y cuando tú estabas enfermo y ya no podías ir al ritmo de todo el pueblo y te quedabas hasta atrás, entonces los enemigos atacaban a esas personas y los mataban porque no tenían fuerza para defenderse. ¿Por qué pierdes todas tus luchas espirituales? Pues porque no tienes fuerza para defenderte. No tienes fuerza para orar. No oras, no buscas a Dios. Por eso es que ahorita
la Biblia dice que en estos tiempos que vivimos, la maldad y la obra de Satanás iba a aumentar. ¿Por qué hay tanto cristiano sacado de la iglesia? Porque perdieron sus batallas delante del diablo. Escúcheme bien, por favor, lo siguiente. Si puede anotarlos, anótelos. Una vida espiritual como Jesús debe de tener las siguientes características. Número 1, un carácter santo. Lo santo no ha pasado de moda. La santidad no ha pasado de moda. La santidad no es algo para los anticuados o alguien del otro tiempo. No. Tenemos que tener un carácter santo. Hay cosas que yo no puedo ver, que yo no puedo escuchar, porque me van a contaminar la mente, me van a contaminar el alma. Si tú sabes que tienes problemas en tu vida sexual porque andas viendo películas, aunque sea sugestiva la imagen, sabes que eso va a despertar una pasión en ti. Sabes que leer cosas en internet que hablan de manera erótica, por eso tienes que tener un carácter santo y poder evitar esa parte. Número 2, una actitud de servicio, sirve a Dios. Número 3, tenga un espíritu de sacrificio. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Escúcheme bien y grábese esto: no sacrifiques lo espiritual, sacrifica la carne. La Biblia dice: sacrifica tu carne. Entonces, tengo ahorita que ir a dormir porque me siento cansado y tengo que leer la Biblia. Ay, mañana leo la Biblia y 2 capítulos me leo de una vez y a completo. Sacrificas lo espiritual y le da gusto a la carne. No. Si tuvieras que quedarte despierto por estar viendo una película, por lo que sea, o por andar en una fiesta, te aguantas el sueño. Entonces aguantes el sueño y vaya a orar y vaya a leer. No sacrifique lo espiritual. Nunca sacrifiques tus domingos con el Señor en su iglesia, en el culto. Nunca, nada debe de ser más importante que buscar del Señor. Número 4, tenga un espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre no anda peleando con los demás. Para pelear se necesitan 2. Es que él tuvo la culpa la tienen los 2. Para pelear se necesitan 2. Si una persona viene a pelear contigo y tú no respondes, no hay pelea. ¿Me motivan sus amenes? Entonces, si se pelearon, los 2 tienen igual culpa, 100% él y 100% yo. No importa quién empezó. Es importante que usted pueda tener un espíritu de mansedumbre. A mí el que me busca me encuentra. Ya que te dejen de encontrar, para pelear. Si dice amén conmigo. Número que sigue, amor por Dios y por su palabra. Tienes que tener amor por Dios y por su palabra. No puedes decir que eres una persona espiritual si no amas a Dios y si no amas la palabra de Dios. Número que sigue, tienes que tener una voluntad sujeta a los mandamientos de Dios. Que tu voluntad esté sujeta a lo que Dios nos manda. Número que sigue, una vida dependiente del Espíritu de Dios. Una vida espiritual dependiente del Espíritu de Dios. ¿De quién depende tu vida espiritual? Depende del pastor. Por eso es que si el pastor no te saluda, te vas. No tengas tu vida espiritual dependiente de alguien más. Ayer hablaba con un hermano y me decía las razones por las que no viene a la iglesia, y de verdad que es algo que carga mi alma cuando me salen con esas cosas. Diciendo: es que fui a visitar a tal hermana y pues no me recibió, no me abrió la puerta, o no me saludó, lo que sea. Mire, la mayoría de ustedes cuando llegaron a la iglesia no conocías a nadie. Tú no te quedaste en la iglesia porque todos te saludaran, o porque todos fueran tus amigos, o porque todos te cayeran bien. Yo llegué a una iglesia donde no solo no conocía a nadie, sino que estaba en otro país, pero sabe que yo sentí la presencia de Dios ahí. Y yo dije: aquí es donde quiero estar, aquí está Dios, aquí está su presencia, y me quedé por eso. Cuando tú tienes hambre, hasta un bolillo duro te sabe calidad. Cuando tienes hambre, encuentras una tortilla dura, la pasas por el fuego hasta con carbón y te la comes. Cuando tienes hambre, no andas buscando gustos. Cuando tú tienes hambre espiritual, no te importa lo que está haciendo el loco de al lado tuyo. No te importa si el loco de adelante tuyo está haciendo algo más. Tú buscas de Dios. Y dices: como que hoy el bolillo estuvo duro, pero me llené.
Como que hoy el pastor trajo una tortilla así toda tostada, seca, pero me llené. Me voy sin hambre, recibí la palabra del Señor, me llené. También el siguiente punto es, tengo un propósito de gloria. Tengo un propósito de gloria. Escúcheme bien, por favor. No importa el ministerio que tú hagas adentro de esta iglesia, No importa si tú solo le das la bienvenida a los hermanos. No importa si nadie te ve y lo único que haces es cuidar niños allá atrás. No importa lo que hagas, todo suma para un propósito de gloria. No importa si hoy solo trajiste 5 pesos a la ofrenda, todo suma para un propósito de gloria. El que tiene una vida espiritual sabe que lo que hace suma un propósito de gloria. Y los demás dicen, pero ¿qué tanto vas a esa iglesia? Ya estuviste ahí el martes, el miércoles, que el jueves mujeres, que el sábado jóvenes, el domingo otra vez. ¿Qué tanto vas a esa iglesia? Ya llévate tu colchón y vete a vivir para allá. Todo ahí solo quieres estar, pura iglesia y iglesia. Mira, hablar contigo ni me gusta, tú nada más te la pasas hablando de Dios y tú solo te la pasas hablando de Jesús. Me lloran los ojos viendo tu Facebook, puro de Dios hay ahí, puro de Dios y puro de Jesús. Que lo que tú hagas, tú puedas saber que suma para un propósito de gloria. Nadie por sí solo puede cargar la gloria de Dios. Necesitamos de los demás. Dice ahí, Dios te puso aquí y te ha dado dones para que tú sirvas a la iglesia. Yo tengo dones para arreglar esto de madera y se rompió, lo arreglo, suma un propósito de gloria. Yo tengo dones para arreglar el sonido, lo arreglo y suma. Nunca a lo mejor voy a pasar a predicar, pero cualquier cosa que se dañe la arreglo porque tengo habilidad para eso. Lo hago porque Dios me ha dado dones y todo suma. El espiritual busca sumar un propósito de gloria, pero el carnal dice, eso está roto. El carnal siempre juzga y dice, eso está roto. Escúchame bien, si Dios te muestra que algo está roto, es porque quiere que tú lo arregles, aunque nadie dijo amén. Si Dios te muestra una silla que tiene 3 patas, es porque quiere que compres una que tenga 4. Si Dios te muestra que hay un vaso tirado, no es para que digas, qué cochinos que son aquí, ni levantan los vasos, es para que lo levantes tú y dejemos de ser cochinos. ¿Me motivan sus amenes? Cuando Dios te muestra un error, una debilidad, cuando Dios te muestra una falla, porque Dios te ha dado talentos a ti, es para que tú lo hagas. Todo, el espiritual siempre tiene un propósito de gloria. El espiritual sale en la mañana de su casa y dice, Señor, a alguien me vas a llevar hoy al negocio que le voy a hablar de ti. Siempre tiene un propósito de gloria. El espiritual siempre anda viendo algo de gloria. El espiritual le llenan su WhatsApp de imágenes cristianas, con florecitas, con jardines, con Winnie the Pooh, lo que usted quiera, y las comparte. El carnal dice, bloqueado por catarro, todas las mañanas me anda mandando esas cosas, ya me tiene cansado, ni memoria tengo en el celular. El espiritual siempre ve en todo un propósito de gloria, pero el carnal no, el carnal lo juzga, el carnal no ve propósito. Tenemos que tener propósitos, amén. Otro punto es que el espiritual deja que Cristo lo vaya cambiando. Cristo encontró al apóstol Pablo con muchas cosas malas y el apóstol Pablo se dejó cambiar. Amén. Escúcheme bien, por favor, y voltéeme a ver. No dejarte de cambiar es que tú cometas un error y dejes de venir a la iglesia. Es que otra vez le volví a fallar al Señor. ¿Para qué voy a la iglesia? Nada más me voy a engañar. Es que aquí es donde te van a cambiar. ¿Me motivan sus amenes? Es que aquí es donde Dios te va a cambiar. Entonces, cuando tú ya no quieres que Dios te transforme, no es cuando ya estás dispuesto a no volver a fallar. Vas a seguir fallando. Vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguirle fallando al Señor. Pero todos los días tenemos que venir para que Él nos transforme. ¿Cuándo voy a dejar de cometer errores? Cuando deje de ir a mis errores, no. Cuando no deje de ir a Cristo. ¿Cuándo voy a dejar de cometer errores? Cuando no deje de buscar a Cristo. Búscalo todos los días, búscalo todo el tiempo, búscalo en cada momento. Cuando más le falles al Señor, más búscalo, porque más lo necesitas. Si dice amén conmigo. Y lo último
es que el espiritual, su modelo principal es Jesús. Su modelo principal es Jesús. Lo que hagan los demás no me interesa. ¿Qué hace Jesús?